Creo que lo que uno aprende en la universidad o en la facultad, después no lo aprendes nunca en ningún momento del trayecto de la vida profesional. Uno quizás cuando sale o cuando termina la facultad siente eso que decías vos antes, ¿no? Que por ahí te sentís solo o sé que no sé nada, pero en realidad sabes todo lo que tenés que saber hasta ese momento. Cualquier otra cosa que uno pueda aprender durante el desarrollo de la carrera profesional, en ningún momento lo trató en la facultad y viceversa. Hola, bienvenidos a todos. Esto es Mediaciones Proyectuales. En el día de hoy vamos a estar conversando un poco sobre el rol de las instituciones en la producción del hábitat, si realmente nos acompañan o si llegan tarde en la confección de esta práctica. En un contexto como el actual, en el cual hay mucha precarización laboral, hay déficit habitacional y está el crecimiento acelerado de las ciudades, hoy nos ayuda a interpelarnos en realmente cómo ejercemos nuestro rol, cómo proyectamos, pero también hacia dónde vamos. Específicamente hoy le pondremos más foco en la universidad como espacio de formación y producción de conocimiento, pero también el rol de los colegios de arquitectura como reguladores de este espacio y de esta práctica. Hoy me va a estar acompañando Fede para conversar un poco y empezar a congeniar y empezar a pensar por ahí realmente cómo estamos posicionados frente a estas instituciones y estos espacios. Entonces, Fede, te pregunto, ¿cómo están hoy posicionados estos jóvenes arquitectos que egresan a la facultad con ciertas tensiones con la práctica? Si realmente vos los ves que están preparados, ¿y qué pasa con ese imaginario, que ese temor de arranco a la práctica solo o sola, ¿no? Según cada caso. Bueno, muy buena la pregunta. Muchas gracias. Primero, antes que nada, Dai, gracias por la No, invitación. por Gracias favor. por pensar que tenía algo para decir. Así que a vos y a todo el equipo, gracias. Eh, bueno, a ver, yo creo que hay que entender desde qué lugar se hace esa pregunta, ¿no? A mí me parece que, y sobre todo en los últimos años, siempre lo hubo, pero sobre todo en los últimos años, se incrementó mucho esto del arquitecto con distinto rol, ¿no? Profesional. Arquitectos dedicados al diseño y no netamente disciplinar de la arquitectura, arquitectos en la comunicación, en la gestión, digamos, hay en la investigación, digamos, montones de vertientes del ejercicio profesional, en los cuales la facultad, en primera instancia, pero no solo la facultad, sino las instituciones profesionales, eh, claro que acompañan, ¿no? en ese proceso. Eh, Quizás esto muchas veces, o esa crítica muchas veces la hacemos desde el lugar del arquitecto que ocupa el rol tradicional quizá de la arquitectura, que es el ejercicio liberal de la profesión, ¿no? Liberal en cuanto a que tiene su estudio profesional y tiene clientes y resuelve, ¿no? Entonces quizás quien se dedique a eso, que nos toca, eh, se sienta un poco más solo porque a lo mejor esa contención para quien ejerce la profesión de esa forma viene de otro lado, ¿no? Por ahí de un círculo social, ¿no? de un entorno propio, de algo no dado por la universidad. Pero no creo que sea una ruptura en ese Bien, camino. perfecto. Sabes que ahí me dejó algo resonando. Nosotros en la facultad o en las universidades somos muy investigadores. Mm, Viste que siempre estamos investigando materiales, investigamos formas de mm. habitar, formas de producción. ¿Qué pasa con la transferencia de esos conocimientos? ¿No? Que viene también un poco ligado a esto de después al sentirse solo. ¿Vos crees que la facultad, sacándole también el peso a la facu, ¿no? Intentando ser lo más objetivos posibles? Sé que sos docente, al igual que muchos de nuestro equipo también. ¿Qué pasa con esa transferencia de información? ¿Crees que uno desde el rol docente por ahí se acomoda o se queda como muy limitado en poner escenarios hipotéticos y nos alejamos un poco de la realidad y por eso después cuesta tanto generar esta transferencia de conocimiento? Mira, yo creo que el rol de la investigación, y mi rol en la investigación no es el del investigador, ¿no? que investiga bajo los parámetros tradicionales según CONICET, no sé por así decirlo, Sí. sino ejerzo la docencia y trabajo en el plano teórico en el entorno de la cátedra. Pero creo que es sumamente valioso. O sea, creo que es lo que hay que hacer en la universidad
y en el ámbito académico. Mira, hay algo que repito seguido. Creo que lo que uno aprende en la universidad o en la facultad, después no lo aprendes nunca en ningún momento del trayecto de la vida profesional. Uno quizás cuando sale o cuando termina la facultad siente eso que decías vos antes, ¿no? Que por ahí te sentís solo o sé que no sé nada, ¿no? Esa expresión es muy Sí, conocida en la facultad. Pero en realidad sabes todo lo que tenés que saber hasta ese momento. Nosotros en la facultad, en la universidad, siempre estamos investigando, o sea, siempre somos personas bastante curiosas en intentar indagar y comprender nuevos materiales, sistemas constructivos, categorías de vivienda, categorías de equipamiento, y hay una construcción del conocimiento, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿por qué cuesta tanto generar una transferencia de esos conocimientos en el contexto? Entonces, mi consulta es, o mi inquietud, ¿será porque en la facultad estamos generando esos trabajos de investigación en contextos hipotéticos, aislándonos del contexto actual, real, situado, o sea, como estamos ahora, y por eso está esa falta de transferencia, ¿no? Porque muchas veces queda como en el imaginario, ¿no? Aprendemos de categorías y somos estructurados y empezamos a hablar de la ciudad densa, compacta, mixturada, y aparecen esas palabras muy tecnicistas propias de la cultura arquitectónica, y después a la hora de la producción, viste, como que eso queda ahí, viste, medio en el éter. Mirá, yo creo que primero eso parte de entender cuál es el rol del arquitecto, el rol del arquitecto en la sociedad, ¿no? Digamos, si nosotros entendemos que en realidad somos parte, como un eslabón o un engranaje más dentro de un sistema productivo, eso en un punto, cuando salimos a la calle, nos quita relevancia, ¿no? Porque todo lo que aprendimos o estudiamos en la facultad y teníamos la maqueta de la ciudad ideal, ¿no? o del edificio ideal, Sí. Después nos damos cuenta que estamos inmersos dentro de un contexto que implica el desarrollador, el municipio, el gobierno, que además está el tipo de gobierno de turno, ¿no? Y dentro de ese sistema, de ese ecosistema, estamos insertos nosotros como un actor más, dentro de un sistema productivo. Entonces, eso nos reduce de cierta forma a tener un rol o técnico, ¿no? o productivo, como dije antes. Entonces, es en ese punto donde creo que se vuelve netamente relevante lo que pasa en la facultad, porque es el único ámbito en el cual uno estudia todo lo que vos nombrabas anteriormente en un campo teórico. Después, obviamente, uno no va a ir a un desarrollador, a un cliente particular o a alguien fuera a plantearle cuestiones desde un punto de vista tan teórico, aunque quizá debería, pero porque es entender cuál es el rol de ese profesional en ese determinado momento. En ese momento específico. Pero después sí hay algo que yo lo repito seguido, y es que yo creo que lo que se aprende en la facultad, después no lo vas a volver a aprender nunca más en la vida si no lo viste en la facultad, ¿no? Esa cosa o ese sentimiento de no sé nada, ¿no? Cuando el recién recibido, que no terminé la facultad y no sé nada. ¿Para dónde voy? O para dónde voy, claro, en realidad refiere a que termina tu formación formal, se le abre un mundo de posibilidades, donde en realidad se siente solo porque ya no tiene la contención institucional que te da la facultad, pero las herramientas las tiene. Y las herramientas uno las adquiere por ese pensamiento en el plano teórico. Digamos, o yo noto que existe mucho esa crítica hacia lo que pasa en el interior de la facultad, sobre todo por colegas que no volvieron, ¿no? Que después nosotros tuve para mí la suerte de haberme quedado en la facultad, pero cuando hablo con colegas que por ahí se alejaron y ven algo de lo que está pasando, lo que fuere, dice, a mí la facultad me dejó solo porque no me dio determinadas herramientas, o lo que estudian ahí no sirve para nada. Y es realmente todo lo contrario. Digamos, si uno aprovecha cada instancia con la intensidad que el caso merece, lo que se lleva de la universidad es lo más valioso que le puede quedar para el resto de la vida. Sí, también es cierto que cuando uno aprendió algo, también con las experiencias y las vivencias, el paso del tiempo, volvés a ver por ahí esos marcos teóricos que en algún momento construiste y visitaste y seguramente los volvés a reinterpretar y tenían un nuevo enfoque. Totalmente. ¿No? Esa nueva realimentación de... Bueno, es lo que genera la teoría y la abstracción. O sea, es poder pensar dentro de un
un marco que genere lógicas de pensamiento y no resoluciones puntuales de problemas particulares. Claro. Porque si no, si fuese ese el caso, yo no puedo hacer nada que no haya estudiado en la facultad. Sí, totalmente. Porque no tuve esa especificidad. Sí, y sabes que me quedé ahí pensando con esto de sentirse solos, ¿no? Esto de los jóvenes graduados. Y siempre se le carga mucho peso a la facu. Sí. Viste, como que la facu, o sea, hay que buscar un culpable, viste, la facultad. O la universidad, ¿no? Para ser más genérica. Sí. La pregunta es, ¿vos crees que por ahí una buena ayuda sería de que las instituciones como el Colegio de Arquitectos, por ejemplo, sea un espacio institucional que esté quizás más presente en la facultad, articulando espacios, generando cursos, no sé, te digo escenarios hipotéticos, quizás que materias se den en los colegios, sé que es bastante complejo por la demanda y el caudal de alumnos, pero digo, ¿habría algún tipo de posibilidad de que haya una sinergia por ahí, que la sinergia está, pero que sea más palpable? Bueno, puede ser. Yo creo que también hay que entender cuáles son los roles de cada institución, ¿no? A mí me parece que la facultad es creo que la única incuestionable, ¿no? Creo que la facultad, bueno, justo hoy no lo digo, pero creo que es la única incuestionable. Creo que lo que nos da la facultad es nos permite ser, o sea, te da toda la formación y el título, es todo lo que nos convierte en el profesional que somos. Después están los colegios, y lo hablo en genérico porque digo, cada región del país tiene su colegio o consejo, como en el caso de la ciudad. Digamos, después el colegio, que en realidad son instituciones creadas por ley, que cumplen el rol, si se quiere, del Estado, del controlar la matrícula, de controlar el correcto ejercicio de la profesión en el área en el cual estén regulando. Y después depende de cada colegio si, o sea, esa es su función básica, ¿no? Después depende de cada colegio si realiza alguna otra actividad, alguna actividad de extensión, alguna actividad formativa, alguna actividad de divulgación. Y en el caso, por ejemplo, además de la Capital Federal, está la Sociedad Central de Arquitectos, que tiene otro rol, porque no es ni el de la formación ni el de la regulación de la matrícula, sino que es una institución, que es una asociación civil, que tiene la gran ventaja en la cual los socios decidimos formar parte, ¿no? Entonces formamos parte para una institución a la cual le damos sentido a nosotros mismos. Entonces es mucho más cercana al profesional porque está formada por las propias personas que tenemos las mismas necesidades que suplir las necesidades que después las instituciones creemos tienen falencias. Entonces sí, todas esas cuestiones, sobre todo de extensión, sobre todo de divulgación, de formación, de cursos, de organización de concursos para democratizar el acceso a la obra pública y a la obra privada también, pero digamos, sobre todo a la obra pública de gran escala, que es lo que tanto cuesta a los estudios, sobre todo más pequeños. Sí, sí, porque sabes que todo lo que decís me parece súper interesante. Siento que también como que te conlleva a un montón de preguntas, ¿no? Que se empiezan a desencadenar a partir del relato que nos estás comentando. Y ¿no sentís de que falta más divulgación de estas instituciones? Entender qué rol tiene cada una y qué es lo que ocupa. Porque muchas veces es, che, al fin y al cabo, ¿quién es el que articula la práctica profesional? Entiendo que pareciera que en realidad son diferentes espacios los que terminan desarrollando o consolidando cuál es el rol del arquitecto y cuáles son nuestras prácticas, nuestras incumbencias. Pero no sé si en el general, si uno tiene que hacer una trazabilidad, si todo el mundo está como al tanto. Más que nada los chicos que están en la facultad aprendiendo, ¿no? ¿Qué rol tiene cada una de estas instituciones? En ese sentido, ¿no sentís que hace falta como más divulgación de estos espacios? Bueno, puede ser. Puede ser. No sé si el objetivo de esa divulgación tiene que estar en el seno de cada uno de esos espacios, digamos. Creo que también es responsabilidad de cada uno como profesional, así como entendió en la universidad armar su propio camino dentro de la carrera, bueno, armar su propio camino después dentro de el abanico de oportunidades que le entrega el título en la mano. Y también me parece que hay mucho de responsabilidad profesional, en ese caso, de entender, incluso de involucrarse, aunque uno no esté obligado a involucrarse, digamos, no me refiero a eso,
pero sí de entender cuál es el rol de cada institución y en qué institución a uno en qué ámbito a uno lo puede apoyar cada institución. Sí, puede ser. Bueno, espacios como este también nos ayudan a divulgarlo, a difundirlo. Sí, a entender también un poco más, me parece, las alternativas que tenemos, ¿no? Y salir un poco de cómo nos encasillan a los arquitectos. Y voy a retomar algo que lo dijiste, que fue algo del episodio anterior, pero me interesa mucho saber vos qué opinás. Y para vos, ¿cuál es el rol del arquitecto actualmente? Realmente, ¿cuál es el rol del arquitecto para vos? Bueno, no es fácil de responder. Antes te adelanté un poquito. Sí. O sea, creo que en sea cual fuere eh, el ámbito en el cual decidamos desenvolvernos, decidamos o se vaya dando, ¿no? Porque muchas Sí. veces uno no lo decide. Siempre creo que lo que tenemos es que entender que somos una parte de un sistema que es mucho más amplio. Yo creo que se resignificó mucho el rol del arquitecto en las últimas 3 décadas, podríamos decir en este siglo, ¿no? Y por lo menos se desmitificó de alguna manera la figura del arquitecto o del star architect, ¿no? Del arquitecto sábelo todo o todopoderoso, que todo lo resuelve, que lo resuelve con un trazo, que arma una ciudad en el barco, ¿no? Porque se le ocurrió algo mientras se duchaba. Me parece que ese rol cambió, se modificó. Yo digamos, rara vez viene una persona desesperada que uno le resuelva un problema y le tenga que indicar. ¿No? Que me parece era una figura muy centrada en una persona solitaria, ¿no? Que esa es la imagen que se tiene en su estudio, en su atelier, separada de la sociedad, observándola, entendiendo cuáles son sus problemas, para indicarle cuál es el norte. Y yo creo que hoy eso cambió por completo. La profesión se ejerce en colectivos, hay cada vez más estudios, y ya desde hace mucho, no es una novedad lo que estoy diciendo, estudios que son grupos que su denominación no es un nombre y un apellido, ¿no? Que son encabezados por varias personas. Eh, y así como eso se da en el seno del propio ejercicio de la profesión, creo que se da de la profesión hacia afuera. Me parece que los arquitectos somos un actor más dentro de un ecosistema mucho más amplio, y si no entendemos eso, te quedas afuera. Bien, ¿No? sí, no, totalmente. Sí. Y sabes que lo que te quería también preguntar es cómo ves vos esto de nosotros tomo esto de nosotros somos un actor social más involucrado, ¿no? En la toma de decisiones en esta construcción del hábitat. ¿Qué opinión tenés vos respecto a que la producción o las piezas arquitectónicas o esta producción del hábitat muchas veces las hace el mercado, otras veces las hace el Estado? ¿Y qué pasa cuando esa toma de decisión está hecha por personas agrupadas con toma de decisiones como las cooperativas, por ejemplo? ¿Qué posicionamiento tenés sobre eso? Y el arquitecto articulando y trabajando también con otros espacios que por ahí tienen otras lógicas y dinámicas de trabajo. Me parece genial. Digo, con respecto a lo que decías primero, digo, cuando lo decías pensaba en el mejor de los casos involucrado en el proceso de toma de Sí. decisiones, ¿no? Pero si eso después se da como contrapartida, sea con un inversor, desarrollador, grupo inversor, o un grupo o una cooperativa, digo, me parece espectacular. Creo que tiene que haber un arquitecto inserto en cualquier proceso de generación o de modificación del hábitat. Siempre lo tiene que haber. Y me parece bien. O sea, digo, va muy de la mano con lo que decía antes. Sí. ¿Y no crees que en rangos generales, ¿no? Cuando vos tenés que hacer una trazabilidad, escuchando a otros colegas, quizás, pasa mucho en la facu también, esto del discurso de el arquitecto social, el arquitecto multidisciplinar, el arquitecto que articula diferentes disciplinas también a la hora de materializar? ¿Realmente crees que sucede? ¿O es más del discurso más que de la práctica? No, sí que sucede. Sucede, no sé bien motivado por qué. Muchas veces puede que sea por una cuestión hasta económica, si querés, pero creo que no parte de ahí. Creo que
vos estás haciendo esto, o sea, creo que todos tenemos esa cuestión multitástica, ¿no? Ujú. De ocuparnos de muchas cosas a la vez. Eh, y creo que, o sea, yo no sé bien de dónde surge, pero surge. O sea, creo que es algo de, por ahí heredado, de figuras de arquitecto, Ujú. Sí, lo que mencionaba antes, puede pero ser parte de una no sé de dónde viene, pero que reconstrucción. ocurre es netamente real, sí. A ver, está claro que no todo está inventado, siempre son reinterpretaciones, ¿no? A lógicas y dinámicas que muchas veces ya están preestablecidas y son conocidas. Uno las vuelve a leer como nuevas lecturas o reinterpretación de esas lecturas para tomar nuevas decisiones. Ahora es cómo las comunicamos, ¿no? ¿Cómo crees vos que estamos comunicando nuestras ideas en este mundo hiperconectado, donde tenés que resolver todo en milésima de segundos? Sabiendo un poco que era lo que charlábamos antes de estar acá con los micrófonos, muchas veces cuando nosotros hacemos un trabajo, sea un arquitecto, sea un médico, sea un periodista, hay una demanda de trabajo que, ¿cómo hacemos para en este mundo que va todo a las corridas, poder contarlo sin que las cosas queden banalizadas? Mm. Bueno, creo que es el espíritu de la época, ¿no? Creo que la comunicación, y desde hace algunos años ya, viene siendo uno de los temas principales en la disciplina, el qué comunicar y cómo comunicar. Sobre todo por la... O sea, yo lo veo bien, ¿eh? Yo no lo veo como una época distópica ni como una época banal, digo, para nada. Ujú, Digo, me remito a lo que decía antes. Después está en uno saber qué consume y de qué manera lo consume y con qué profundidad lo consume. Pero en primera instancia, que se democratice el acceso a la comunicación y a la divulgación de la arquitectura, me parece bárbaro, como ocurre con todo, con la música, con el ujú, cine o con lo que fuere. O sea, creo que antes era un lugar al que uno tenía que llegar, ¿no? Al poder ser publicado, al poder mm, lograr mostrar su obra, porque los medios eran alguna publicación, eh, la revista, digamos, ujú. algún libro más, con menor periodicidad, eh, no mucho más, algún suplemento en el diario, digamos, no mucho más. Y creo que hoy en día el hecho de que cada uno pueda eh, divulgar y dar a conocer su propia obra, a mí me parece genial. Y eso genera que haya más oferta y sí, y eso genera que a lo mejor uno lo mire entonces más rápido y por ahí profundice menos. Bueno, y sí, pero yo creo que en la cantidad siempre va a estar, eh, nos beneficiamos todos, digamos, porque antes era solamente lo que algunas personas decidían mostrar, bien intencionadas, digamos, pero que algunas personas decidían mostrar. Cuando Ujú. uno decide qué mostrar, decide no mostrar todo lo otro. Entonces que hoy en día cada uno pueda ejercer su propio rol de comunicador me parece genial. Sí, ¿y no sentís que en esa intención del comunicar, simplificás tanto las cosas que en realidad no terminás comunicando lo que querías comunicar? Sí, O... sí, puede ser, pero bueno, pero también son las reglas de la época y son Ujú. las reglas de la era, y quien mejor entienda la era, entiendo que es quien saldrá triunfante, digamos, pero sí, claro que sí, pero bueno, ya te digo, después está en cada uno cuál es su manera de consumir, ¿no? Frente a la realidad uno que hace. A Claro. mí también me pasa, o sea, yo también miro muchas cosas. Antes te decía que lo tenía visto, ¿no? Digo, miro imágenes y digo, después está en mí profundizar en lo que a mí me interesa No, te digo porque o la no verdad que hacerlo. es, sí, la verdad que es un tema súper interesante. Yo no sé si está bueno ser autorreferencial, pero nos pasa mucho en el estudio que a veces hay toda una reflexión, hay todo un trabajo previo de mucho tiempo y a veces tenés que contarlo en tan poquito tiempo que Sí, sentimos, viste, a veces que no estamos contando del todo o buscamos las herramientas y las alternativas para realmente poder contar esa producción. Entonces, y sentimos o siento para personalizarlo, porque no sé si los chicos también lo sienten de la misma manera que lo siento yo, esto de, che, no sé si estoy contando todo y qué herramientas realmente tengo para poder contar todo. y ¿Viste? probablemente, Porque
es como que si no formás parte del sistema, pareciera. Si no entras como en esa lógica de lo rápido, de lo espontáneo, pareciera que en algún punto te vas de... Mirá, y probablemente no estés contando todo. Yo, y ya que estamos siendo autorreferenciales, si querés te puedo contar también yo tuve oportunidad de ocupar algún rol en el ejecutivo de la facultad. También fui secretario general de la Sociedad Central de Arquitectos. Y en ambos roles siempre intenté contraponerme a esta sobreestimulación que existe, ¿no? En su momento en la facultad y en plena pandemia hicimos una convocatoria a los docentes de la facultad porque queríamos mostrar a qué se estaba dedicando cada uno sin importar qué materia era, qué antigüedad docente tenía, pero con un recorte etario, ¿no? Que en su momento creo que era hasta 40, una cosa así, porque si no iba a ser un montón. Y terminó dando buenísimo y terminó dando un soporte físico, un libro, ¿no? Que volver al papel, ¿no? Y sobre todo en la pandemia, donde ya estábamos saturados del Zoom y de la videoconferencia, ¿no? Y nos dio genial, pareció genial. Después, unos años más adelante, y ya en mi rol en la SCA, hicimos arquitectura intermedia, que fue un ciclo que se trató de armar una exposición en el MARC, en el Museo de Arquitectura. Que se pueden ver por YouTube. No están grabados en YouTube. Okay. Pero que lo interesante, por algo, lo interesante no era tanto el montaje físico de la muestra, que estaba muy buena, eran unos paneles, unas maquetas, sino que hacíamos un encuentro semanal cruzábamos 3 o 4 de los estudios participantes y hacíamos una charla, un debate, donde vos podías ir y el formato era una conversación, donde no había un conferencista y un auditorio, sino que era una conversación entre todos los presentes, y dio buenísimo. Y había muchísima necesidad de eso, y estaba lleno y explotaba el museo todas las semanas. Y bueno, y a lo mejor todas esas personas que estaban ahí estaban en búsqueda de alguna respuesta a lo que vos estás planteando. ¿A qué hago frente a la hiper sobreestimulación que hay de información en las redes sociales y que ver las cosas tan rápido? Era un momento donde uno iba, se encontraba con colegas, se encontraba con amigos, tomábamos algo, mirábamos el panel, entendíamos la maqueta. Son necesarios esos espacios y ahí es donde las instituciones tienen un rol muy importante a cumplir. Sí, claro. Sí, pero también las instituciones son lo que nosotros hagamos. O sea, las hacemos nosotros. Entonces, ahí es donde tenemos que estar inquietos por generarnos esos espacios. No, a ver, es súper interesante todo lo que estás dando porque encima estás abriendo como un nuevo posicionamiento y una nueva... Estás visibilizando algo que... Volvemos a lo mismo, siempre se le cargaba a la facu, ¿no? Como este peso de el culpable porque el egresado se sienta solo y no sepa dónde ver. Me parece que nos abriste como el juego en un montón de disparadores. Primero entendiendo esto de que el rol del arquitecto, ¿no? No solo somos ejecutores de casas y edificios, sino que estás abriendo la posibilidad de, che, podemos ser comunicadores, podemos ser influencers, podemos ser diseñadores de interiores, podemos hacer... Digo, hay un baraje súper importante e interesante. Y también estas posibles sinergias que pueden darse entre la facultad y las instituciones, entendiendo de que no son entidades aisladas, sino que son entidades que se deben articular y creo que se están articulando. Quizás mi consulta o mi cuestionamiento por ahí está si realmente se están visibilizando como amerita. Yo no sé hoy, no quiero subestimar al que nos está escuchando del otro lado, pero no sé actualmente si realmente saben de todas las incumbencias o de todas las posibilidades que te da la facultad, que te da el colegio, que te da la SCA, que te da el MARC. Digo, hay un montón de lugares que está súper bueno y que también te ayudan a reposicionarte. ¿En qué sentido? Es entendiendo también esto de la posibilidad de la reflexión crítica sobre lo que hacemos. Pero crítico en el buen sentido, desde el sentido constructivo. Sí. No sé vos cómo lo ves. A ver, también hay un... También el comentario que vos hacés que no es por subestimar, digo,
en principio, si alguien está mirando esto, porque tiene la curiosidad como para haberlo encontrado y haberse sentado. No, y también los invitamos del otro lado a que verlo. piensen y que también puedan generar un posicionamiento. Digo, lo que estamos haciendo acá no es bajando una línea, sino construyendo algo colectivo, ¿no? Y yo no quiero que lo que dije antes se entienda como es responsabilidad de cada uno buscarlo, sino que también entiendo y cargo con un gran porcentaje de la responsabilidad de las propias instituciones, que durante años se han mostrado muy cerradas, ¿no? Muy poco permeables. Yo lo veía mucho y siempre de una cuestión generacional, porque a lo mejor, qué sé yo, era más joven y veía que no tenía tanto acceso a ciertos espacios, a ciertos lugares, ¿no? Y pasaba por Libertador y veía al mar y decía, ¿cómo se hace? ¿No? ¿Cómo podría hacer yo para estar ahí, para hacer algo ahí? Digo, también las instituciones tenemos que hacernos cargo de esa parte de la responsabilidad que nos toca, que es la mayoría. Por eso ya te digo, yo, y desde donde puedo y de los roles que me toca ocupar, intento hacerlo, ¿no? Me ha pasado más de una vez de llamar a alguien y que me digan, mira, es la primera vez que me llaman de la facultad, o es la primera vez que me llaman de la SCA, o es la primera vez que me llaman desde el lugar donde esté. Y eso hay que hacerlo y es una autocrítica que tienen que hacer las propias instituciones también. Sí. Bueno, Fede, estoy súper contenta de compartir este espacio con vos, de que nos hayas contado desde tu perspectiva cómo ves todas estas preguntas, ¿no? Cómo ves a las instituciones, tanto al colegio como a la facu, cómo también ves, cómo nos ves como arquitectos, ¿no? En el desarrollo. Así que sé que estás con un montón de cosas, así que súper agradecidos en nombre de todo el equipo que hace mediaciones proyectuales que te haya sumado. Esperamos que te vuelvas a sumar más adelante cuando empecemos a hablar de materiales. En el estudio sé que haces un montón de cosas súper interesantes a nivel de restauración y rehabilitación también, que me gustaría que en algún momento te vuelvas a sumar y nos las puedas compartir para también poder charlar. Otra forma también de pensar y de construir. Así que... Bárbaro, Day, sí, encantado, cuando quieran. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones también a vos y a todo el equipo muchas gracias. Por el proyecto, que sé que empezó muy bien y bueno, éxitos. Bueno, gracias. Y a todos los que están del otro lado, espero que todas las preguntas que estuvimos conversando acá sirvan para poder seguir reflexionando y pensando cómo estamos situados y qué es lo que buscamos y queremos hacer. Y en el próximo episodio vamos a estar conversando un poco de cuál es el rol que tienen las cooperativas, como también espacio de formación y de producción del hábitat.